Muy buenas tardes, estimados televidentes. Aquí venimos con un plato verdaderamente fuerte hoy, que es nuestra entrevista central con el doctor José Joaquín Puello, quien es neurocirujano formado en Oxford, pero también hizo neurología en Londres y de igual forma capacitaciones muy importantes en Vermont, Gales y alrededor del mundo. Anteriormente mi colega, don Luis Mejía, lo estaba describiendo como un profesor, pero yo, viniendo unas generaciones antes, he visto la trayectoria del doctor José Joaquín Puello con tres características fundamentales: un líder, un trabajador de equipo y un hombre humilde, que independientemente de las encumbradas posiciones que ha ocupado, siempre ha sido alguien accesible para el personal técnico, el personal de enfermería y todo el mundo. Por eso él es tan querido, no por sus logros ni por su formación, porque lo importante en la medicina es las experiencias y el cariño que uno impregna en la gente y en lo que hace. Y yo creo que ese es un testimonio que debe ser reconocido en el día de hoy, en los martes de salud del Poder de la Tarde. Bienvenido a este programa, doctor. Muchas gracias. Bueno, me han hecho una presentación. De aquí voy para la presidencia dime un país cercano. De Afganistán. En Afganistán. Bueno, doctor, el doctor dirige, como explicó ya en la previa, el doctor Cambiaso, la ciudad sanitaria. ¿Qué es la ciudad sanitaria? Es un concepto interesante. La ciudad sanitaria surge, y esto es bueno, a raíz de cuando el expresidente, el presidente ya fallecido, Joaquín Balaguer, hizo la Plaza de la Salud. En ese momento, cuando él termina la Plaza de la Salud, el doctor Valdés, el doctor Nelson Astacio, mi persona, lo fuimos a ver. Y le propusimos que de alguna manera se repitiera lo que es la Plaza de la Salud, pero en el barrio María Auxiliadora. Así fue que surgió. Entonces él simplemente donó un terreno, que era el terreno donde practicábamos softball y béisbol. Y yo de estudiante jugué mucha pelota, jugué softball ahí también. Y nos dejó unos 8 millones de pesos de la época para que comenzáramos lo que posteriormente fue Secanot. Y luego, en el gobierno del presidente Medina, ya entonces se cristalizó, en el gobierno del presidente Balaguer, del presidente, Leonel Fernández, se cristaliza Secanot. Entonces con cuatro pisos, cardiología, neurocirugía, oftalmología, y el próximo paso que se dio fue en el gobierno del presidente Medina. Entonces ya se concretizó la idea de que el viejo hospital Aybar debería desaparecer como tal y dar paso entonces a lo que sería la ciudad sanitaria, que es lo que tenemos en este momento. La ciudad sanitaria son 13 instalaciones. De esas 13 instalaciones teníamos 3 que era el hospital de gastroenterología, que lo donaron los japoneses, el hospital o la institución de radiología que se llama Semadoja, donada también por el gobierno japonés, y Secanot, que fue construido durante el gobierno de Leonel Fernández. Y entonces ahora tenemos las otras 10 instalaciones que se han añadido, que van un nuevo edificio de Secanot, completamente nuevo, de 7 pisos, 2 para abajo, 5 para arriba. Un hospital materno infantil de 9 pisos, 2 para abajo, 7 para arriba. Un edificio gigantesco de consulta externa y de diagnóstico, también de 9 pisos. Un hospital clínico quirúrgico de 9 pisos también, 2 para abajo, 7 para arriba. Y luego entonces una serie de instalaciones interesantes, como por ejemplo, ahí la estamos viendo en pantalla, la que ustedes están viendo en azul, a mano derecha, ese es el hospital clínico quirúrgico que está terminado en un 90%,
El que ven en azul de la parte de atrás es la consulta externa, un edificio gigantesco. Al lado pueden ver inmediatamente el hospital, el materno infantil, que ya está terminado y totalmente equipado. Y luego entonces ven los otros edificios que están en el centro, que no lo podemos visualizar totalmente. Pero ahí está el Centro de Anatomía Patológica. Ese centro de anatomía patológica es un centro que va a tener inmunohistoquímica y histocompatibilidad. Esto es porque la ciudad sanitaria va a ser un centro de trasplante, esencialmente de trasplante. Y además va a tener ahí en el sótano de donde va la morgue, va a tener son unos cuartos de cirugía experimental que va a estar en pleno centro de la ciudad sanitaria para que los jóvenes cirujanos, ellos puedan de alguna manera practicar en cadáveres y en animales las cirugías que luego van a hacer en humanos. Pueden ver cómo van a ser las calles. Bueno, eso está listo, esto no es ninguna ficción, eso está totalmente terminado en este momento. Entonces, ese edificio azul que ustedes están viendo ahí, ese es el centro de desechos. Es interesante porque ese centro de desechos va a recolectar todos los desechos del hospital. Pasa entonces por una máquina. Bueno, es una incineradora. No, realmente es ultravioleta. Primero es una máquina ultravioleta, luego va a una incineradora de 2000 grados centígrados y sale como un paquetito pequeñito que parece un ladrillo. Lo que quiere decir que es la primera vez que un centro médico en el país va realmente a tener la posibilidad de que todos sus desechos sólidos o de otra naturaleza sean tratados internamente. Y así evitar un peligro de contaminación y de todo eso. Y además la ciudad sanitaria va a tener, bueno, ya están instaladas unas 1000 cámaras. Realmente hay un centro de monitoreo que es más o menos, Luis, como una réplica en pequeño del 6.5 del Ministerio de Defensa. La estigmatización de que sea un hospital en un barrio de pobre y o no de ricos. ¿Quién puede ir ahí? ¿Quién no puede ir ahí? ¿O puede ir todo el mundo? ¿Y qué pasa si una persona con dinero se ve la necesidad de ir ahí? ¿Está estigmatizada que eso es para pobre nada más? No, no está estigmatizado. Lo que pasa es que la ciudad sanitaria ha sido concebida, y esto es interesante Cambiaso, ha sido concebida para no tener competencia con la medicina privada, por una razón fundamental. La medicina privada ha sido importante en el país, y nosotros lo sabemos, tú y yo que somos médicos sabemos que ha sido así. La medicina privada durante muchos años ha suplido lo que no pudo suplir la medicina pública, la medicina estatal. Entonces el hospital ha sido concebido, en primer lugar, para atender a todas aquellas personas que tengan seguro social, sobre todo el seguro del régimen, repito, subsidiado, esencialmente. En segundo lugar, toda aquella persona que no tenga un centavo y que no tenga dónde ir, el presidente Abinader ha dicho que tiene que ser aceptado en ese hospital y tratado. Ahora bien, seguros básicos o cualquier otra persona que de alguna manera entienda que debe ir a buscar una solución médica, hay que abrirle las puertas. Las puertas no van a estar cerradas absolutamente para nadie. Y eso es bueno que se sepa, Luis, porque hay muchas consideraciones que no vienen al caso en este momento. Tengo un montón de preguntas, pero como tengo que honrar lo que dije, ya comenzaron las preguntas. Saludos, buenas tardes. Ustedes mandan lo que ustedes quieran. Yo tenía otro esquema, pero lo cambio por su pregunta. Adelante. Sí, buenas. Buenas. Mi hermano, yo quiero hacer una pregunta a los doctores. Yo voy para 81 años de edad. Soy diabético. Yo sufro de gastritis en el estómago, porque ya me hicieron una colonoscopia. Yo tengo muchos gases en el estómago. ¿Qué paso tengo que dar? Y gracias por la atención.
No, lo mejor es ir a un centro de gastroenterología. Si tú no, tú puedes ir hay muchas clínicas ahora mismo que tienen el servicio de gastroenterología, pero también tenemos varios hospitales que también tienen servicio de gastroenterología, la Plaza de la Salud, el mismo hospital allá en la Ciudad Sanitaria tenemos un centro de gastroenterología que fue donado por los japoneses, y es simplemente ir y se le va a atender. Y hacerle una evaluación, eso es lo que necesita. Hacerse una evaluación gastroenterológica. Él mencionó que se hizo una colonoscopía. También sería interesante, posterior a esa evaluación, que se haga una endoscopía. Si él habla de que tiene flatulencias, que tiene muchos gases, pudiera ser importante en esa evaluación hacer una biopsia gástrica para ver si presenta Helicobacter pylori o no. Pero como muy bien menciona el doctor, lo primero es una evaluación gastroenterológica, donde se le hace un examen físico, donde se ve su historial médico, donde también se pueden ver pruebas de laboratorio y estudios de imágenes como una sonografía de abdomen para evaluar su caso en sentido general. Entonces, doctor, Ciudad Sanitaria, acabo de escuchar que con el régimen subsidiado de salud de SENASA se puede atender allá. Totalmente. Y esto que yo oigo de los altos costos, si tiene una... su enfermedad es de altos costos, ¿qué pasa? Igualmente, no va a haber ninguna restricción. Yo quiero ser muy preciso con eso, Luis. No va a haber ninguna restricción para las enfermedades de alto costo. Porque el problema que tenemos en la República Dominicana de manera ancestral es que aquellas enfermedades de altos costos las personas no pueden solventarlas. Entonces, la Ciudad Sanitaria va a suplir realmente esa necesidad de que una persona, aunque no tenga un solo centavo y necesite una cirugía cardíaca, necesite un trasplante de órganos, necesite una cirugía de alta complejidad en neurocirugía. Por cierto, Cambiaso, una de las cosas que nosotros vamos a hacer en el Hospital Materno Infantil es tratar aquellos casos de alto costo para los niños que pertenecen a las familias más vulnerables. Ahí se va a poder hacer, y eso es lo que tenemos en mente, se va a poder hacer cirugía cardíaca en neonatos. La unidad neonatal de cuidado neonatal es una unidad gigantesca. Una de las cosas modernas y que por primera vez la vamos a tener en el país, nosotros vamos a tener ahí diálisis neonatal. Hay una unidad de diálisis neonatal del niño recién nacido. Bueno, yo lo oigo decir que no va a haber problema inclusive con el dinero, pero eso es un cambio radical. Ese es un cambio radical y parecería en mi mente que estamos iniciando un camino interesante de cómo va a ser la medicina dominicana en los próximos años. ¿Y quién cubre eso, doctor? Bueno, eso significa que los hospitales de la red pública tienen que tender obligatoriamente a ser autosuficientes para no depender directamente del Pero dinero lo que yo oigo son el grito de que no hay cosas en esos hospitales. Bueno, ese es el grito y eso es lo que nosotros tenemos que nosotros tenemos que transitar un camino ahora de suerte y manera que la medicina se pague por sí misma con los seguros. Y realmente allá en la Ciudad Sanitaria ya nosotros tenemos unos 15 años de experiencia en Secanot. A la gente va y paga con su seguro y no tiene que sacar dinero de su bolsillo. Y si no puede pagar tampoco, porque precisamente el Estado eso es lo que tiene que hacer. Y cuando tienen que darse quimio y radioterapias, ¿quién cubre eso? Ese es otro tema, porque quimio y radioterapia, nosotros tenemos los hospitales oncológicos. Ok, que es el INCAR. Que es el INCAR, que está aquí y el oncológico. En la universidad, y el viejo hospital oncológico Heriberto Pite. Heriberto Pite. Pero doctor, ahí es una lucha para dar esa quimio y eso cuesta un dinerito. Así es, pero el Estado tiene que proveer eso. Pero ¿y por qué si en la Ciudad Sanitaria se va a poder resolver eso? ¿Por qué en los otros lugares eso no se puede resolver? Bueno, es cuestión de la política pública y eso depende directamente de las autoridades de salud de la nación, no solamente del ministerio, también del Sistema Nacional de Salud, del SNS. Y yo creo que la política de cuidado de la salud de los dominicanos va por buen camino. Yo creo que nosotros comenzamos ya a transitar un camino en el cual, y yo quiero ser muy específico con esto, Luis, y tú
me he oído decirlo muchas veces, una vez un dominicano nace en una clínica, en un hospital privado, en el interior del país, ese dominicano que nace debe tener inmediatamente su seguro social. Eso debe venir Sí. con el acta de nacimiento. Sí. Para que uno pueda Sí. asegurarse que todo Este el gobierno mundo- se puede cubrir de gloria si consigue eso. Sí, así es. Bueno, Porque desde que, así como la Junta Central Electoral está dotando de una cédula que es con la que tú vas a estar, que Bueno. tenga un seguro desde su inicio. Debería venir ahí. Y yo pregunto ahora, y Es hay, un ganar-ganar. Luis, ¿y de verdad hay un derecho más importante que el derecho a la salud? Claro. Que me lo digan si hay otro más importante bueno, que ese. ¿no? aparte de que está consagrado en nuestra Constitución, Correcto. en primer lugar, Correcto. También en la Declaración de Derechos Humanos Universal. Así es. Pero creo que en ese sentido, en este gobierno se ha visto un apoyo muy decidido en cuanto a expandir lo que se refiere la cantidad de afiliados del régimen subsidiado y del régimen contributivo en SENASA. Sí. O sea, podemos ver hoy día y exhibir en comparación con muchos otros países de Latinoamérica que tenemos prácticamente un 70% de la población ya que Así es es. parte con un plan básico de salud dentro de lo que es la seguridad social. Pero yo quería hacerle una tripleta, 3 preguntas en unas rápidas, pero que le van a dar un big picture, como dicen los gringos, a quienes nos están viendo, los televidentes. ¿Cuántas camas tiene la Ciudad de la Sí. Salud? ¿Qué especialidades atiende? Sí. ¿Y qué equipos de modernidad novedosos trae para el pueblo dominicano? Sí, bueno, en sentido general la ciudad sanitaria va a tener un poco más de 800 camas, pero además de las 800 camas hay 120 camas de intensivo, 49 quirófanos, 49 Eso es un quirófanos, número. que es un número muy alto Impresionante. de quirófanos. Los servicios médicos de las especialidades médicas, todos, exceptuando los servicios oncológicos como quimioterapia y radioterapia, que serán enviados al INCAR, pero la cirugía oncológica se va a hacer allá. Entonces va a haber el Servicio Nacional de Cirugía Endoscópica, sobre todo para el régimen subsidiado y la gente que no tiene nada. No solamente endoscopía abdominal, endoscopía torácica y endoscopía cerebral, los 3 servicios de endoscopía. Neuronavegación, vamos a tener en la Sí, ciudad sanitaria. entonces, el servicio, muy importante esto que voy a decir, el Servicio Nacional de Accidentes Cerebrovasculares para tratamiento médico de los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales, pero también el tratamiento quirúrgico, y también vamos a tener la posibilidad de hacer las angioplastías, la extracción de coágulos de las arterias del cerebro. Eso va a estar Escúchame, situado. eso es aquí en el país, eso no es fuera. Sí, y está montado, o sea, no es ficción. Eso va a estar en la segunda planta, o está en la segunda planta del edificio nuevo de Secanot. Interesante cambiazo, que ese va a ser un centro de accidentes cerebrovasculares Ese es el ACB. presencial. O sea, el cirujano endovascular, el neurólogo y el internista van a estar ahí 24 horas. ¿Cuál es el racional detrás de todo esto? Números más o números menos, la República Dominicana produce más o menos, unos 27.000 casos de accidentes cerebrovasculares al año, de los cuales mueren la mitad, más o menos, no llegan al hospital. Pero el resto tiene que ir a un centro donde pueda ser tratado, pero tiene que ser tratado en un espacio de tiempo que va desde unas 6 horas hasta unas 12 horas después de tener el primer síntoma del accidente cerebrovascular. La cara se le tuerce, pierde un poco de fuerza en el brazo o en la pierna, pierde el habla. Si van a un centro como el de nosotros, el 50% de esas personas volverán a su casa al otro día completamente curados. Qué bien. Una pregunta, ¿la ciudad sanitaria piensa tener un departamento internacional para turismo de salud con respecto a lo que son las islas del Caribe u otros destinos, ya que como país cada vez nos estamos posicionando como un destino turístico seguro y parte importante de esto es lo que es el turismo médico? Mira, mirando desde ese punto de vista, la ciudad sanitaria tiene que
tener muy claro un hecho capital, y es que ha sido hecha o construida precisamente para el régimen subsidiado y el que no tiene nada. Ahora bien, nosotros no nos podemos negar a que la ciudad sanitaria pueda dar también un servicio a las personas que vengan de fuera. ¿Por qué? Porque eso significa una entrada económica importante. Nunca debe ir en desmedro del dominicano que tiene que ir allá, pero nosotros tenemos que abrir las puertas inclusive para que eso pueda ocurrir. Y de hecho, déjame decirte que nosotros en Secanot recibimos un número importante de extranjeros que vienen a operarse en las especialidades que nosotros ofrecemos en Secanot. Y son personas, Cambiaso, que vienen de esas islas pequeñas que nos rodean, no tienen una gran cantidad de dinero y el segurito que ellos tienen les cubre para venir y tratarse aquí. Obviamente, la ciudad sanitaria va a ofrecer una gama de servicios de altísima tecnología que en esas islas no existen. Inclusive servicios de alta tecnología que uno solamente los encuentra en países desarrollados. Y de hecho, el hospital va a ser, por así decirlo, un hospital icónico para el Caribe y para Centroamérica. La ciudad sanitaria realmente te va a ofrecer servicios de muy alta tecnología. Vamos a ver, tengo llamadas, algunas que retuve ahí sin querer queriendo. Vamos a ver. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Luisín? Muy bien. Llamo desde los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Tengo una pregunta a mi gran amigo, el doctor José Joaquín Puello. José Joaquín, le habla Ángel Fernández. Ah, sí. Sobrino de Nelson. Sí, desde Nueva York. Claro. Doctor, yo tengo una molestia desde hace unos 2 o 3 meses en el estómago que no me está dejando dormir de noche porque me tengo que levantar 2 y 3 veces. He ido al médico aquí y no me han encontrado nada. Usted con su experiencia, ¿qué usted cree que se debe eso? Le voy a pasar la pregunta al doctor Cambiaso, que es internista. Bueno, en ese sentido, descríbanos cuáles son sus síntomas. Dígame. Que, por Los favor, síntomas, ¿qué díganos síntomas cuáles son sus tiene, Ángel? síntomas, ¿qué se siente? El síntoma que yo tengo es unos dolores intensos en la boca del estómago que no me dejan dormir de noche. Inclusive me dieron una pastilla a ver si se me calmaba el dolor, pero el dolor sigue y tengo que levantarme de noche a usar el baño hasta 2 y 3 veces. De acuerdo. De manera adicional, ¿siente acidez o amargo en la boca cuando consume alimentos con picantes? ¿Le produce malestar? Sí, señor. Perfecto. Bueno, pudiera estar presentando una gastritis o inclusive una úlcera péptica que le esté produciendo ese dolor. Puede acentuarse durante las noches cuando uno está acostado, la sensación de reflujo o la sensación de amargo en la boca. Entonces, para estos casos es importante cambios en la dieta, en la alimentación, evitar los irritantes gástricos como el café, pimienta, chocolate, menta, cítricos, entre otros. Pero también es de suma importancia de que acuda a su chequeo gastroenterológico. No sé si le hicieron una endoscopía para poder visualizar si estamos o no ante la presencia de gastritis o una úlcera péptica, lo que sería muy importante, y puede de manera temporal, en lo que acude al médico, utilizar un protector gástrico como omeprazol de 20 miligramos, que lo puede utilizar antes del desayuno e inclusive también antes de la cena, para hacerlo 2 veces por día, en lo que va a su gastroenterólogo y se determina cuál es el diagnóstico preciso. Muy bien, muchas gracias. Otra llamada que tenemos en línea. Saludos, buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, yo quiero saber si en Secanor me atienden con el seguro del gobierno. Sí, totalmente. Sí, totalmente. La respuesta es positiva, señora. Sí, seguro. Y ya usted oyó todos los beneficios que da el Secanot, así que con el seguro del gobierno, Seguro. que es el seguro de SENASA, inclusive el de menor rango, que es el subsidiado. Así que la respuesta es afirmativa. Y no solo la atienden con alta calidad los mejores especialistas. Así es. Buenas tardes, saludos. Adelante.
¿Aló? Sí, Bueno, yo quiero participar con una pregunta. hágalo. Fíjese, yo me llamo Fran Hernández. Yo quiero saber cuándo van a abrirle la ciudad sanitaria, porque yo ahora mismo tengo varios hijos. Fíjese que esto, varios hijos, y si me da COVID, yo no sé dónde llevarlo, pues yo no tengo dinero. Yo tengo 1 año y medio sin trabajar. Está bien, ahora le respondemos eso, no hay problema. La siguiente llamada, a su orden, buenas tardes. Si te me operaron de la vista, el americano tiene un ojo malo, que veo dos, me quieren cobrar ahora, que tú no lo cobras. Yo tengo seguro, dígame. Ok, ahora le contestamos. ¿Cómo que ve, que usted dice que ve 2? Se ve que tiene problema en la vista. Ahora me retengo. Una tercera pregunta. Saludos, buenas tardes. Doctor Cuello, Adelante, aquí está. ahí está. Yo estoy oyendo que está hablando el Vicente ahora. Pero él está al lado mío, él le está escuchando. Está bien. Hago la pregunta. Sí. Con el doctor Joaquín Cuello aprendimos mucho al principio cuando daba tanta desinformación sobre el COVID. Ocurre que me he hecho unos análisis ahora indicados por la doctora que no me puedo atender hasta el martes que viene y dice que el dinero mío, el límite es hasta 500, usted lo sabe mejor que yo tengo 510. Estoy un poquito preocupada por eso. Ok, vamos a las 3 preguntas. La del Bueno, primero. en cuanto a la inauguración de la ciudad sanitaria, fíjense, para la gente que nos está viendo, tuvimos que tomar, por orden del presidente de la República y el Gabinete de Salud, una decisión un poquito dura, y era que el Hospital Materno Infantil tenía que dedicarse al COVID. En un momento determinado, nosotros llegamos a tener, llegamos a tener 110 pacientes en cuidados intensivos, de unas 136 camas que teníamos disponibles, aparte de las camas de Secanot. Lo que quiere decir que fue una bendición de Dios el que nosotros pudimos inaugurar el Hospital Materno Infantil para atender al COVID. Ahora les quiero dar una buena noticia. Hoy día, 31 de agosto, no tenemos un paciente interno De COVID. de COVID. ¿Qué quiero decir con esto, Luis? Que la vacunación sí funcionó. Y ahí le responde de una vez a un televidente que preguntó que si sus hijos le da COVID, Entonces, ¿qué hace? Entonces, si le da COVID, todavía nosotros tenemos, en Secanot, tenemos 36 camas disponibles. Otra buena noticia, en este momento que estamos hablando, tenemos solamente 4 pacientes internos. Lo que quiero decir con esto, de que la vacunación no solamente ha funcionado, pero también quiero agregar algo muy importante. Los pacientes que todavía se complican con el COVID, que se van a internar, son los que no se han vacunado. Entonces, este programa debe servir también con esta reflexión. Hay que vacunarse, porque el que se sigue contagiando es el que no se ha vacunado. Tercera respuesta. En el caso de que viniese, nadie lo quiere, que viniese un rebrote, nosotros entonces ya tenemos preparado 32 camas más en el clínico quirúrgico. Esas son las camas que están en emergencia y que están siendo preparados, ya casi lo terminamos. En el caso de que nosotros viniera un gran rebrote, la ciudad sanitaria va a tener listas unas 200 camas en caso de que haya un rebrote. Obvio, del COVID. ese internamiento es con todos los medicamentos del lugar. Así es, con todos los medicamentos. Y con su seguro de salud le cubre, no tiene que pagar. Seguro, y aunque no tenga seguro, se aceptan todos los pacientes que tengan que ser internados por una complicación del COVID, nosotros tenemos que aceptar. De manera rápida, don Luisín, creo que es importante mencionar que en el día de hoy se hicieron alrededor de 3.200 pruebas de COVID, de las cuales salieron positivas solo 156, para una positividad diaria que ronda el 6% y una tasa de letalidad de un 1.1%. Voy a decir algo con mucha satisfacción. Les recuerdo a los televidentes, conozco a veces un poco el país, que están hablando 2 facultos, 2 médicos que no son funcionarios, no trabajan en salud pública, porque están dando unos datos más que interesantes y hay que darle su crédito al gobierno, cómo ha manejado el tema del COVID
porque gusten o no, han dado las vacunas ahí, ha atendido bien y fíjese lo que está haciendo la ciudad sanitaria. Y la gente ha respondido. Así es, así que yo quiero felicitar No, al y hay gobierno. otra noticia buena también, y es que no tenemos en la secuenciación del virus, no tenemos la Delta, no tenemos la Delta. Qué bueno. Gracias a Dios. Doctor, espérese que se me están explotando los teléfonos. Vámonos con ustedes, ok, ustedes deciden. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Sí. Gracias. Quiero saber si a un adolescente le coloqué la primera dosis de Pfizer, si debo colocarle una segunda dosis. Bien. Siguiente pregunta. Sí. Vamos a hacer de 3 en 3. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta a cualquiera de los dos. Hasta mí. Si los medicamentos que se venden en la farmacia del pueblo son confiables, porque los medicamentos están demasiado... Señores, para que la gente resuelva por ahí. Muy Gracias. bien. Tercera pregunta. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Sí, necesito hacer una pregunta al panel que está en televisión. Adelante. Sí, necesito saber si la institución va a tomar seguro de los Estados Unidos. Muy bien. Muchas gracias. Párenme ahí ahora. 3 preguntas. ¿Seguro Estados Unidos? Se toman los seguros de Estados Unidos. Bueno, en cuanto a los seguros de Estados Unidos, si se refiere al Medicare y al Medicaid de manera específica, no tienen extraterritorialidad. Así o sea, es. no se aceptan generalmente fuera de Estados Unidos, salvo algunas excepciones muy específicas. Sin embargo, hay muchos seguros privados de pacientes norteamericanos que sí, en muchos de los centros de salud locales, se tienen contrato para trabajar con ellos. Pero si se refiere al seguro del gobierno, Medicare, Medicaid, no tienen carácter de extraterritorialidad. La pregunta Entonces, de que su hijo tiene una Pfizer, ¿qué Sí, hace? el que se puso una Pfizer debe entonces ponerse la segunda dosis de Pfizer. Una vez se ponga la segunda dosis de Pfizer, tiene que esperar y no necesariamente ponerse la tercera dosis, porque la Pfizer es una vacuna muy efectiva y hasta ahora, y debemos tocar madera por algún lado, hasta ahora detiene la variante Delta. Qué bueno. ¿Y la otra pregunta? La de la farmacia del pueblo. Ah, farmacia del pueblo. Está buena la Sí, memoria, doctor. Sí, con Yo la estoy sufriendo de Alzheimer. El doctor, a 80 y pico, y yo de que... Con la farmacia del pueblo, sí, miren, las cosas han cambiado mucho porque definitivamente ahora con este asunto, Luis, de compras y contrataciones, se está haciendo muy delicado y muy preciso en las licitaciones. Yo creo que ustedes pueden confiar en las medicinas que Promese está ofreciendo. Además hay un tema ahí también del costo de esos hay una medicamentos. diferencia importante ahí. Yo he ido Que por cierto, Luis, yo quiero aprovechar también, porque yo creo que en algún momento la República Dominicana, nuestras autoridades van a tener que poner un stop, un paro a que algunas farmacias aumenten sin ningún permiso del gobierno, de las autoridades de salud, los medicamentos. el costo de los medicamentos. Eso hay que ponerle atención, y hay países que ustedes lo conocen muy bien, como en España, por ejemplo, que el costo del medicamento, cuando usted va a una farmacia, viene ya en el medicamento y tiene un sello de la autoridad sanitaria. Señores, a las autoridades tienen que poner atención a ese tema. Y también al tema de la venta de las muestras médicas y a los temas de la seguridad, tanto de alimentos como del agua, pero también de los medicamentos. Hemos visto cómo ha proliferado, no necesariamente en este momento, pero en diversos momentos, temas vinculados a lo que es la falsificación de medicamentos. Entonces es importante también que tengamos mano dura, sí, la calidad, porque es muy delicado, o sea, hablar de falsificación de medicamentos o de venta de medicamentos que están destinados para regalarle a la población. Eso que dice el doctor Cambiaso es un tema pendiente, es una materia pendiente de las autoridades sanitarias. Qué bueno. Llamadas, vamos a tres llamadas más. Ábrame los teléfonos, por favor. Saludos, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. No sé si es porque bajé el televisor
para que me pudieran escuchar. Sí, pregunte. Ok. Buenas tardes. Excelente. Lo mío no es una pregunta. Yo lo que estoy, sí, Luisín, lo que estoy es dolida con la situación, y me decía el maestro, me está oyendo, con la situación de los pacientes crónicos y la mortalidad materna, que todo es COVID. Tomaron el espacio de materno infantil. Es bien cierto que la prioridad es COVID, pero las demás áreas están olvidadas. Muy bien. Válida, le van a responder ahora. Hay derecho para la protesta, usted lo ha hecho. Siguiente, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Adelante. Permítame primero besarle la mano a ese padre que tengo yo ahí, que cuando tenía 17 años me operó de la vista. Buenas tardes. Buenas. ¿Y qué más? ¿Tiene alguna pregunta? Y yo quiero preguntar si la tercera dosis es obligatoria. Bien, ok. Si la tercera dosis es obligatoria. Muy bien, muchas gracias. Ahora le contestan los doctores. La siguiente pregunta, buenas tardes. De 3 en 3 vamos, 3 por 3. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera preguntar algo al doctor. Es si por ejemplo una persona que es alcohólico, ¿se puede vacunar? Muy bien. 3 preguntas ahora, un momentico, voy con la cosa. No solamente los alcohólicos, todo el mundo debe vacunarse. Sí, o sea que un alcohólico se puede vacunar. Y de manera más especial, porque se consideran pacientes que son inmunosuprimidos o que tienen la defensa más baja. Y en ese tipo de pacientes, los inmunosuprimidos, desde hace ya muchos meses se está hablando de que requieren 3 dosis. Cuando hablaban también de la obligatoriedad de una tercera dosis, sí, el esquema actual son 2 dosis. Se puede colocar la dosis de refuerzo. En mi caso, yo me coloqué la dosis de refuerzo. Y yo también. También el doctor, también, también usted, también los profesionales de la salud. Puedo ponerme la cuarta. Y distintos facultos, pero la vacunación no es obligatoria. Ahora, definitivamente hay que ejercerlo con responsabilidad. En la medida de que usted no se vacuna, pone en riesgo a su familia y a todos los dominicanos. ¿Y la otra pregunta cuál era? No, la otra pregunta fue muy interesante. La pregunta de que por qué todo es COVID. Sí. Ella tiene mucha razón. Voy a hacer una infidencia interesante y el doctor Cambiaso sabe que ha sido así. Durante los primeros meses de la pandemia, muchos de los médicos estuvimos protegiéndonos, muchos pacientes no fueron al hospital, tú lo sabes, se complicaron porque todo era COVID. Entonces, durante esos primeros meses de la pandemia, yo diría entre marzo del año pasado y más o menos noviembre del año pasado, hubo un aumento considerable de la mortalidad materno-infantil. Y también de otras complicaciones. Muchos pacientes nuestros en neurocirugía que dejaron de ir a sus chequeos, que iban a ser operados, ya cuando regresaron ahora a principios de este año, ya era demasiado tarde para operar. Una cosa trajo la otra. Ahora, ya la pandemia nosotros la tenemos a medio controlar, no debemos bajar la guardia. Entonces definitivamente que ya estamos buscando el camino que teníamos anteriormente. Y una buena noticia que quiero dar, y me dio una satisfacción increíble, anoche, señores, por primera vez se reconoció a la República Dominicana a nivel internacional. Salió un escrito, nada más y nada menos, que en el New York Times, bajo la firma de Apurva Mandevili, que es la editora de salud del New York Times, felicitando al Reino Unido, a Rusia, a Uruguay, a Chile, a Inglaterra, ya lo dije, y a nosotros por haber puesto la tercera dosis. Y Estados Unidos ya dijo que el 20 de septiembre comienza a poner la tercera dosis. Lo que quiero decir con esto
es que aunque nosotros nos No le voy a adelantamos... decir nada a un médico famoso que dijo Sí. que no se la pusieran, pero Así es. se equivocó ahí, pero sigamos. Así mismo es, Luis, porque en medicina nosotros sabemos que era la pregunta clave con respecto a la tercera dosis. Y esa fue la pregunta que yo hice en su momento en el Palacio con el presidente Abinader de por medio. Yo hice la siguiente pregunta, Luis. ¿Es la tercera dosis dañina? No. Entonces, ¿por qué no usarla? Ahora sabemos que tomamos una buena decisión. Segundo tema, sabemos también, y esto es interesante, Cambiaso, que los dos nichos de inmunidad que nosotros tenemos, de los linfocitos T y los B, y por otro lado los anticuerpos, ahora sabemos que para la protección del virus, el que realmente nos protege es el anticuerpo en este momento. Entonces no hay ninguna duda que la decisión fue buena. Y por primera vez, señores, ayer me dio un gusto enorme leer en el New York Times que En estaban inglés. reconociendo a la República Dominicana por Qué haberlo bien. hecho. 3 preguntas más. Doctor, ya rompieron el récord de llamada, pero vamos arriba. Buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿Es conmigo? sí. Para preguntarle al panel si es por cita o por llegada uno va a la Plaza de la Salud. Ok, a la ciudad sanitaria usted quiere decir. Correcto. Muy bien, la siguiente. Buenas tardes, buenas noches. Aló, buenas. Buenas, a su orden. Le voy a hacer una pregunta de la hernia. La hernia no se opera o se opera con un aparato que dicen que se entra por la cosa para sacarle el líquido a uno pues, de la hernia. Le van a contestar ahora, aquí está el experto. Siguiente pregunta, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A su orden. Sí, necesito saber si la institución que está presentando en la televisión ahora en este instante va a tomar seguro de la Florida. Yo tengo el seguro Humana de la Florida, de una compañía privada, y van a tomar ese tipo de seguro en la institución. 3 llamadas, 3 respuestas. Seguro privado de la Florida. No, realmente no. Bueno, simplemente si tuviésemos un acuerdo así, ¿cómo funciona Cambiaso? Bueno, generalmente los seguros trabajan con TPAs. TPAs son intermediarios que agrupan cientos de hospitales alrededor del mundo. Entonces, si el hospital tiene un contrato con ese TPA o tiene un contrato de forma directa con ese seguro, lo pueden tomar. Una tercera alternativa sería preguntarle al mismo seguro y solicitar la cirugía que se va a hacer en un hospital en particular, y ya el seguro manda una carta de autorización al centro de salud autorizando el monto del procedimiento. ¿Le puedo yo completar eso por experiencia? No. Pero sí, haciendo eso que dice el doctor Cambiaso, hay que hacer una regulación, porque esos seguros norteamericanos tienen ubicación allá en Estados Unidos. Sin embargo, lo que respecta a Medicare y Medicaid no tienen extraterritorialidad, como acaba de decir don Luisín, pero los seguros privados de forma particular, usted puede preguntarle a su seguro y que su seguro le dé una carta de autorización para el Buscar una procedimiento. autorización, eso es lo que quise decir, tiene que buscar una autorización los seguros privados. Las citas para la ciudad sanitaria, se está ya licitando todo lo que tiene que ver con la data, la informática, los teléfonos, y eso se va a dar a conocer de manera... ¿Un mes, 2 meses? Probablemente estamos ahora mismo en septiembre prácticamente. Yo pienso que para octubre ya nosotros tendremos montada toda esa... En 3 meses ya habrán las citas para eso. Esa tecnología. Y una tercera pregunta, ¿cuál era? Esa no la entendí porque la persona tenía un... Él hablaba sobre la de la hernia. Si las hernias ya, son quirúrgicas o no, definitivamente las hernias se producen por defectos en la pared y pueden ser quirúrgicas, pero requieren la evaluación de un cirujano, depende de la localización de la hernia, para decirle si en su caso es un procedimiento que requiere una cirugía, qué tipo de cirugía. Sí, ahora habría que decir que hay muchas hernias en medicina. Sí. Hernias inguinales, hernias discales, hay hernias en el cerebro, hay hernias en el diafragma. Y una hernia ahí en la cuestión ciática que le dio Eugenio Pérez, una hernia por ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que se llama eso? Eugenio vino con una hernia aquí y ya
el doctor se la curó, pero Sí. esa hernia, ¿cómo se llama? Esa es la hernia discal, sí. Eso lo tiene mucha gente. Sí, Eugenio tiene que rebajar. Buenas tardes, llamada a su orden. Camilo, hoy no hay deporte, esto es salud. Un dolor en el pecho ocasionalmente cuando hay movimiento, no cuando se está tranquilo, es digno de un médico. Bueno, miren, Angina. yo he enseñado medicina muchos años y le puedo decir a usted, mi querido amigo, dolor en el pecho tiene que ser investigado. El dolor en el pecho, yo quiero ser lo más claro y preciso posible. Un dolor en el pecho opresivo aquí en el centro o en lo que se llama la boca del estómago, que en medicina se llama epigástrico. Un dolor ahí, y ese dolor es opresivo, da la sensación de que uno se va a morir, se irradia la mandíbula y se irradia al brazo y uno se siente sudoroso y con la sensación de que se va a morir. Mire, vaya al hospital más cercano, a un servicio de cardiología. Bueno, y para complementar eso, ¿Me oyó bien? Sí, la causa sí. número 1 de muerte en el mundo son las enfermedades Correcto. cardiovasculares. Dolor en el pecho, salga corriendo para el hospital. Sí. Buenas tardes, saludos. Dígame. Sí. Adelante. Sí, muy buenas. Buenas. No sé si esta pregunta se la puedo hacer a los doctores, pero ellos deben de saber algo de eso. El herpes zóster, que le dicen la culebrilla, ¿con qué se cura eso? Porque eso coge el nervio ciático y eso, mire, eso es un dolor que eso no tiene madre. Muchas gracias. La otra pregunta. Adelante. Suéltala, Quinín. Sí. Dígame. Quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. ¿Aló, buena? Sí. ¿Ya puedo? Sí. ¿Aló, buena? Dígala. Sí. Soy alegre. Que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Estoy en turno. Sí. Ok, me quedo en el aire entonces. No, puede preguntar. La pregunta es, ¿tomarían la iniciativa de diligenciar con seguros médicos privados? En fin, se está dando esta situación. Somos muchos los retirados que tenemos seguros privados. Yo sé que existen los de Medicare y Medicaid. No me refiero a eso, los seguros privados. Una forma de hacer un proceso inverso, que en lugar que vayan los médicos de Estados Unidos, mejor aquí proveerle de buenos fondos a través de sus seguros privados. Y el centro, no importa si fuera público, siempre que cobre, va a ser como una especie de subsidio para la gente de bajos ingresos. Yo soy trabajador social y sé lo que le estoy diciendo. El costo de la medicina en Estados Unidos es altamente alto, valga la redundancia, por encima de todos los demás países, inclusive Inglaterra y Canadá. Eso quiere decir que esos seguros médicos estarían dispuestos a utilizar los servicios médicos locales aquí. Yo trabajo La con gente seguro que con tiene retirado. su seguro médico de allá. De forma Muy bien, muchas gracias. Ellos le van a contestar ahora. La otra llamada. Saludos, buenas tardes. Dígame. Sí, para el doctor. Adelante. Buenas tardes. Doctor, soy una persona diabética y tengo muchos años sufriendo de un dolor de pecho, añugado, como que se me exprime el pecho y nunca me encuentro en nada. Ok, muy bien. 3 preguntas. Culebrilla, dolor de pecho que está añugado y lo seguro. Yo voy a contestar la culebrilla. Miren, la culebrilla es una enfermedad infecciosa. En medicina le llamamos herpes zóster. Es una enfermedad infecciosa producida por un virus que es familia del virus de la varicela, primo hermano.
La culebrilla ocurre generalmente en el tórax, como si fuera una cadena de pequeñas ampollitas, y cuando ocurre en la cara, entonces ya es sumamente, bueno, las dos son sumamente dolorosas, pero la de la cara puede afectar la conjuntiva y puede afectar el ojo y una persona quedar ciega. Quiero decir lo siguiente, y quiero ser muy preciso. La culebrilla se trata con los antivirales, pastillas antivirales, que hay muchas en el mercado. Como la ciclovir. Como por la ejemplo. ciclovir. En segundo lugar, todavía voy a ser mucho más preciso porque este es un tema que tratamos en la escuela de medicina. El dolor de la culebrilla solamente lo puede curar un medicamento que se llama carbamazepina, el único medicamento que detiene el dolor. Ese medicamento, ¿Qué? Carbamazepina. Carbamazepina. Ese medicamento se descubrió como un antiepiléptico y es muy bueno. ¿Y lo venden aquí en el país? Sí, sí. Y se sabe que detiene el dolor, el paciente se siente mucho mejor, no sabemos por qué, y es el único medicamento que quita el dolor de la culebrilla. Todo el que tenga culebrilla debe ir donde un médico porque hay otro tema. La culebrilla en pacientes de más de 60 años, el médico tiene que tener muchísimo cuidado porque puede estar escondiendo una enfermedad maligna. Estoy hablando de un cáncer. Entonces hay que cuidarse. Simplemente no lo traten como una simple infección viral. Hay que ir al médico y que se investigue. Y le dejo al doctor Cambiaso las últimas y dos. también es importante decir que el herpes no se cura. Se aloja en el ganglio medular espinal o en el ganglio espinal y sí se trata. Y hay que tratarlo de forma proactiva y oportuna, porque hay muchas complicaciones. La señora que preguntó del dolor del pecho. El dolor de pecho, sobre todo en los diabéticos, los dolores torácicos son de alta preocupación, porque pueden ser un signo de cardiopatía isquémica. Es importante no solamente hacer un electrocardiograma, porque a veces en el electrocardiograma no podemos percatarnos de que haya una enfermedad isquémica. Tenemos que hacer pruebas adicionales, como un ecocardiograma, donde podemos ver estructuralmente el corazón, o también una prueba de esfuerzo, o inclusive una angiotomografía coronaria o enzimas cardíacas. Y con lo que se respecta ya al tema de los seguros, volvemos a lo mismo. República Dominicana es un destino de turismo médico, el principal de la región del Caribe. En el 2018 vimos más de 48.000 pacientes internacionales en el país, lo que reportó para la economía dominicana más de 13.000 millones de pesos. Trabajamos de forma activa con seguros de retirados en República Dominicana, pero tenemos que cada vez más gobierno y sector privado, bajo alianza público-privada, promover que esa diáspora dominicana venga a República Dominicana a recibir servicios de salud. En honor a la cantidad de llamadas y por la presencia de nuestro invitado, los comerciales los pasamos después. Vamos a seguir corrido, le aviso a producción. Póngame las llamadas. Saludos, buenas tardes. Buenas, sí. Te esperaré. No, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendice. Necesito un testimonio. Citar un testimonio para el doctor José Joaquín Puello. Hace unos años, mi mamá tenía una hernia discal muy fuerte que la tenía invalidada prácticamente. Yo me acerqué al doctor José Joaquín Puello, no tenía recursos para esa cirugía de mi madre en ese tiempo. Y ese señor que está ahí sentado me dijo: interna en un hospital que donde usted la interne yo se la opero. Seguí el hospital militar y yo quiero que ustedes sepan que mi mamá fue operada, sanada, y cuando le pregunté al doctor cuánto le debía, me dijo: lo único que me debe es que la cuide, nada más. Gracias, doctor, y que Dios lo bendiga. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias por su llamada y ese testimonio. Más nada, ahí no se puede decir más nada. Yo sí puedo decir algo. Como ese hay como 1.500 por año. Casos como ese. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Sí, a su orden. Tener una pregunta para el doctor. Adelante. Sí, buenas tardes. Mire, yo oigo que menciona mucho las otras vacunas. Yo quise un poco de la vacuna de AstraZeneca, que oigo que habla muy poco de ella. Ok, ahora le contestamos. Siguiente llamada, buenas tardes. Dígame. Buenas. Sí.
Quiero participar en el programa. Adelante. Buenas. Dígame. Doctor, una pregunta para el doctor José Joaquín Puello. Doctor, hace 2 años a mí me dieron unos infartos lacunales. Entonces, yo me he dado seguimiento, yo le estaba haciendo mi tomografía craneal y todavía salgo ahí, eso no se me ha quitado, el lado que me afectó en la arteria. ¿Usted me dice de eso, doctor? Un infarto en el cerebro. Infarto lacunar. Cuando hablamos de infartos lacunares son generalmente que son de un diámetro menor a... Sí, la enfermedad de pequeños vasos. Son enfermedades de pequeños vasos. Téngame esa y la otra pregunta que fue de AstraZeneca. De las vacunas. Que la otra pregunta. Saludos, buenas tardes. Yo quiero comenzar con el señor Luis. Adelante. Sí. Mire, yo quisiera conversar con el señor Luisito. Ajá, diga. Yo escuché en el programa de la mañana por boca del señor Oca Medina que Luis Abinader se había dado cuando ordenó la tercera. Sí, no escucho bien, pero vuelve y llámeme que no lo entendí bien. AstraZeneca, bueno, decir esa vacuna fue hecha en Inglaterra, precisamente, Luis, en el hospital donde yo estudié, en el mismo hospital donde yo estudié. La conozco bien, los médicos nos vacunamos con AstraZeneca, es una vacuna sumamente segura. Y hay algo que yo quisiera decir, esos casos que han hablado de trombosis, o sea, de que algunas arterias o venas se cierran con la vacuna de AstraZeneca, el porcentaje es de 0.001, lo que quiere decir que prácticamente no produce nada. Entonces, el COVID sí produce trombosis y realmente mata. Entonces, la gente se la puede poner perfectamente bien y los médicos todos aquí en República Dominicana nos pusimos la vacuna. Y como dominicana, tuvimos la gran experiencia de que tuvimos el concepto de canasta de vacuna, o sea, tuvimos la experiencia tanto con Sinovac, o sea, con la vacuna china, como con Sinopharm, también con la vacuna inglesa, como acaba de explicar el doctor José Joaquín Puello, pero también con la experiencia de la misma Pfizer. Y nuestra experiencia con todas las vacunas ha sido buena, pese a que hay algunas que tienen mayor grado de eficacia que otras. Pero y todavía no he escuchado ninguna muerte por causa de la vacuna. ¿Había otra pregunta? El infarto. El infarto, sí. No, decir simplemente, ese es un concepto moderno en ciencias neurológicas. Realmente el tema que nosotros, el título que le damos ahora es enfermedad de pequeños vasos. Esas pequeñas arteritas del cerebro que están en la corteza cerebral, en la superficie de la corteza cerebral, se cierran y entonces van produciendo. Cuando uno hace una resonancia magnética, uno ve como un puntito blanco. En algunos pacientes, en muchos pacientes que vemos todos los días, llegamos a ver hasta 100, 102, 105, 90, 70 puntitos blancos. Hay que tener mucho cuidado, porque a medida que aumentan esos llamados infartos pequeñitos, el paciente comienza a tener, a medida que avanza en la edad, empieza a tener trastornos cognitivos. Entonces hay que detenerlos. La mejor manera de detenerlo es llevando una vida sana, controlando la presión arterial, controlando el peso, controlando la ingesta de sal, controlando la ingesta de hidratos de carbono, de azúcares. Y no hay ninguna duda de que la aspirina normal y corriente, también protege el cerebro. Entonces de eso se trata, que la gente vaya a ver a su médico internista, vaya a ver a su médico especialista, porque esos pequeños infartitos a la larga sí pueden producir una serie de inconvenientes desde el punto de vista cognitivo. Muy bien. Otra llamada, saludos, buenas tardes, a su orden. Sí, bueno. Dígame. Mi nombre es Juan, de aquí de New Jersey. Ajá. New York. Sí, yo quería comentar, hablar o expresar lo que me pasa. Yo tengo problemas en la espalda baja. El doctor en el hemorragia salió que tengo el 3, 4 y 5 dañados. Y
y a mí me dan unos temblores en la pierna y tengo que andar con un carrito de 4 patas para poder caminar. Bueno, simplemente verse con un neurocirujano y hoy día probablemente una de las patologías más comunes en la vida diaria de nosotros los seres humanos son los trastornos de la columna vertebral. Les quiero decir algo a la gente que nos está escuchando. No hay un ser humano en la Tierra que más temprano que tarde, obviamente muy tarde en la vida, va a sufrir de la columna vertebral. Nosotros tres que estamos sentados en este momento, estamos sentados sobre la columna lumbosacra. Entonces no hay ninguna duda de que ese impacto continuo de la columna, de la parte baja de la columna vertebral va a sufrir. Todos los seres humanos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir de la columna. Entonces, si usted tiene ese problema, por su voz me parece que es una persona ya entrada en edad, lo mejor es que vaya a ver un neurocirujano y no necesariamente se va a operar. Hay muchos tratamientos que se hacen hoy día y de hecho, en términos puramente estadísticos, de cada 100 pacientes que tienen, por ejemplo, una hernia discal en la columna vertebral baja, solamente se operan 10. Lo que quiere decir que hay tratamiento alternativo y no necesariamente siempre es quirúrgico. Lo importante es usted ver su médico y saber qué es lo que está sucediendo ahí. Aparte de eso, el doctor Cambiaso y yo sabemos que en medicina existe algo que se llama diagnóstico diferencial. A veces no es una hernia. También hay otras patologías que se pueden presentar. Un deslizamiento de las vértebras, pudiera tener, si es una mujer, osteopenia. O sea, hay otra serie de diagnósticos alternativos que tenemos que ver. Muchas personas hacen lo que se llama la osteoartropatía, o sea, las articulaciones se inflaman a medida que nosotros entramos en edad. Entonces, el consejo siempre es que si usted se está quejando de algo que le está molestando todos los días, vaya a ver a su médico y eso se investiga. Agradezco la llamada, la nota de Rosario de Jacobo del Ceibo, una municipio destacada del Ceibo, felicitándole, ya usa la palabra qué programazo, que está aprendiendo en su casa, muchos de ustedes. Vamos a un par de llamadas más, tengo un cúmulo ahí, pero vamos a seleccionar dos. Saludos, buenas tardes. Aló. Adelante. Sí. A ver si puede, doctor, hacer referencia a las farmacias que hay medicina que no aceptan con seguro. Ok, muy bien. Le van a contestar ahora. Otra llamada. Saludos, buenas tardes. Yo quiero llamar al programa. Está en el aire, dígalo. ¿Aló? Sí, diga. Al doctor, yo tengo las 2 dosis de Sinovac. ¿Qué usted haría en mi lugar? Bien, muchas gracias. Ahora le contestan. Tercera llamada. Dominicano si es chivo, Dios mío. Aló. Ya lo han contestado varias veces, pero bueno, está bien. Buenas tardes. Buenas. Sí. Te quiero hacer una pregunta al doctor. Tengo un problema en la espalda. Diga, ¿cuál problema tiene? Tengo estenosis lumbar. Me han operado 2 veces en Nueva York y el dolor persiste. No puedo caminar. Muy bien, muchas gracias. Ahora le contestan. Una llamada más. Saludos, buenas tardes. Eso ya es compresión medular, ¿verdad? Buenas. Tiene estenosis Dígame. lumbar. Parece que está Sí, diga. Sí. Mira, yo no le hice bien la pregunta al doctor porque yo quiero saber si allá él está hablando me resuelven ese problema. Y yo tengo los nervios, un nervio asiático, los nervios están retorcidos. Está bien. Y por favor, si me pueden atender allá en el hospital donde está. Muy bien, ahora mismo le contestan. Le quiero pedir excusa a la cantidad de llamadas que sé que están ahí, pero bueno, hay un tiempo en televisión. Adelante. No, el señor que llamó, claro que lo podemos atender. El otro señor que llamó de la estenosis, la estrechez del canal lumbar, a medida que entramos en edad,
Hay dos elementos en la columna vertebral que empiezan a apretar los nervios. Uno es un ligamento que se llama ligamento amarillo, que lo tenemos todos. Empieza a crecer y entonces empieza a apretar como si fuera un reloj de arena. Empieza a apretar los nervios que van a las piernas. Y además los mismos huesos de nosotros, a medida que entramos en edad, es lo que se llama la osteoartropatía degenerativa, van cerrando el canal. Esos pacientes se operan y salen muy bien, en una primera cirugía. Pero como son las cosas en medicina, muchas veces ocurre que ese mismo proceso que ocurre en un nivel de la columna vertebral, entonces se reproduce un poco más arriba y más abajo. Y hay que volver a operar, pero la segunda cirugía también es efectiva. Preguntó a alguien que tiene las dos vacunas, ¿qué usted haría en el lugar de él? Bueno, ponerse su booster, colocarse su dosis Pfizer. Ponerse la tercera. Y lo puede hacer tan pronto como hasta 30 días después de la segunda dosis. Amigo, póngase la tercera, que eso es gratis y no le va a pasar nada. Y haga como yo, que me voy a poner la cuarta. Había otra llamada ahí, ¿cuál era la otra? Tiene buena memoria. El medicamento que los seguros no lo cubren en la farmacia. Bueno, lo que pasa es que los seguros depende del tipo de plan que usted tenga. Claro. Sí, si usted está en el plan, por ejemplo... Y los doctores, déjenme defenderlos, ellos no dirigen eso, ellos son médicos, ellos recetan. Eso es un asunto de política y de costo. En ese sentido, a través de lo que es el plan básico y lo que son los planes complementarios, están establecidos los topes de la cobertura de los medicamentos. Por eso es lo importante también de que cuando usted vaya a elegir un medicamento y de que los mismos médicos tengan conciencia de que también puedan indicarle a personas que tengan un seguro con poca cobertura medicamentos genéricos para que puedan utilizarlo a lo largo del año. Bueno, miren, vamos a tener que terminar y les prometo con toda seguridad hacer un segundo programa, porque si contabilizo la cantidad de llamadas que faltan, se llama consulta gratis, pero sobre todo una variedad de informaciones muy actualizadas y la novedad que ya ustedes conocen de la existencia del mejor centro de la ciudad sanitaria que hay en la República Dominicana. Gracias, doctor, como siempre. Muchas gracias, y gracias al doctor Cambiaso por... El martes de salud que coordina el doctor Alejandro Cambiaso Rate. Nos vamos a la pausa, venimos con Camilo Sánchez en los deportes. Gracias por su atención, les prometo de verdad, no promesa falsa, que el doctor vuelve. El doctor nunca se niega, imagínese usted, él vuelve para acá. Pero mire, pudiéramos hacer un programa en la Ciudad de la Salud. No. Sí. Vamos a hacerlo Eso sería allá. súper interesante. Con banquito hecho. Sí. Se fue, como dicen en el campo, se fue. Regresamos.